Y bueno, si tiene su Biblia o su celular, puede acompañarme en el quinto libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Quinto libro del Nuevo Testamento. ¿Ah? Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Si no, busque el índice y lo cuenta ahí. Quinto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo número 13. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco del comienzo de la iglesia y cómo este fuego se extendió por todo el mundo conocido y cómo este fuego se extendió hacia toda la humanidad. Y millones y millones de personas han conocido del reino de los cielos a través de los siglos, y hoy millones de personas también, un domingo como hoy, en diferentes lugares del mundo estamos adorando al Señor. Así que fue algo increíble que con 120 personas, dice el libro de Hechos, que estaban reunidas, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios fue el que hizo y el que ha hecho esa obra de llevar a la iglesia a un nuevo nivel, porque Jesús no lo podía hacer. Jesús dijo en Juan: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que ha ayudado a que la iglesia, el cristianismo, se expanda. Cabe resaltar que la Biblia nos muestra que Jesús era Dios, pero un Dios también 100% hombre, y en su humanidad no podía hacer lo que el Espíritu te estaba diciendo iba a enviar, podía hacer. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue haciendo su obra maravillosa. Así que vamos a mirar lo que en el comienzo, ya habían pasado varios años de la fundación de la iglesia. Y aquí en el capítulo 13 vemos que hay una iglesia representativa, una iglesia que tenía ya una estructura, porque si miramos los primeros versículos dice que había diferentes personas que estaban sirviendo en la iglesia y había una estructura como iglesia. Habían pasado varios años y qué bueno cuando la iglesia tiene cierta estructura, porque eso también nos ayuda a crecer, no que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Porque qué tal que en el mundo uno le dijera: no, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué pasaría en el mundo? Si el mundo ya está loco, bueno, sería todavía más loco todavía, ¿no? O sea, imagínese, si no hubiera reglas, si no hubiera leyes, tú podrías hacer lo que quisieras. Bueno, viviríamos en un mundo en un total caos. Dice la Biblia en Hechos 13, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, escuche, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, diga, lleno del Espíritu Santo, dice, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia,
lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Dice, ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador, ¿qué dice? Creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Dice la palabra aquí, la palabra de Dios. Y bueno, vemos la historia que estaban reunidos, ¿estaban qué? Estaban viendo televisión, estaban qué, en Instagram, estaban qué, estaban ahí en WhatsApp, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Ah? Estaban orando, estaban ayunando, estaban haciendo, bueno, una labor espiritual. Y para encontrar a Dios, uno tiene que buscar las formas en que Dios se puede buscar. No son las formas humanas, sino si tú quieres encontrarte con Dios, búscalo a través de la vida espiritual, de una vida de oración, una vida de la palabra. Ahí está el Señor y se manifiesta. Pero también vemos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo se manifestó con poder y con fuerza en el comienzo de la iglesia. Pero el Espíritu Santo es más que un poder y que una fuerza. El Espíritu Santo nos muestra la Biblia que es una persona. Y nosotros podríamos pensar, pero si es una persona, ¿cuál es su rostro? Porque de pronto te dicen, piensa en el Padre y se te viene una imagen, que quizás no es la imagen correcta. Te dicen Jesús y se te viene una imagen. Pero si te dicen el Espíritu Santo, de pronto no tienes ninguna imagen. Pero una persona no la hace un rostro, una persona no la hace el empaque, ¿no? Una persona es más que el empaque que tenemos por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Una persona tiene intelecto y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene intelecto. Una persona tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene voluntad. Una persona tiene sensibilidad. Y el Espíritu, dice la Biblia, que tiene sensibilidad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, se entristece. Y también tiene conciencia. Una persona tiene una conciencia moral y eso lo tiene también el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros creemos en esta Trinidad, ¿no? O sea, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos también que el Espíritu Santo es Dios, aunque sea la persona de la Trinidad que menos se nombre en la Biblia, por ser el tercero, no es el menor. ¿Sí me entiende? Porque a veces tenemos ese pensamiento. El tercer lugar es de menos rango que el primer lugar. Pero estamos hablando de la Trinidad de Dios que contiene Padre, diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta mañana, a través de esta historia que leímos, yo quiero mostrarte 3 acciones de la persona del Espíritu Santo. Y por supuesto, a través del Nuevo Testamento podremos encontrar en un estudio propio particular, podemos encontrar muchas características del Espíritu Santo como persona. Pero aquí en este pasaje que estaba estudiando, yo encontré 3. Y lo primero que sucedió está en el versículo número 2. Y dice la Biblia que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo. O sea que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló. El Espíritu Santo habló. No sabemos la forma en que habló, pero habló. ¿De qué forma habló? No lo dice la Biblia, pero podríamos, no sé, imaginar, de pronto alguien tenía una palabra de Dios, se la dio a estas personas. O de pronto cuando tú oras, cuando estás orando, viene un pensamiento, una convicción a tu corazón y tú dices, el Señor me está hablando. De pronto puedes escuchar la voz audible de Dios. Bueno, yo no la he escuchado, pero algunos de pronto la han escuchado, esa voz
audible de Dios. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, la mayor parte de las veces a través de la Escritura. O sea que entre más leemos la Escritura, entre más sabemos la palabra de Dios, entre más dedicamos tiempo a estas páginas, más tendremos esa percepción de la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también te puede hablar, no sé, a través de bueno, como habló en el libro de Hechos, en otros pasajes, a través de una experiencia sobrenatural, un éxtasis, como dice, cuando le ocurrió a Pedro. De pronto te puede hablar también como Pablo, que tuvo un sueño y vio un varón macedonio y le daba una palabra. Y de diferentes maneras el Espíritu Santo puede hablarnos, porque es una persona. Y las personas tienen una característica, que hablan. Bueno, algunos hablan más que otros, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? O sea, algunos hablan más que otros, pero una persona habla de diferentes maneras. Y el Espíritu de Dios no está mudo, o sea, no está mudo. Y por eso la Biblia nos habla de esos ídolos que están mudos, ya sea ídolos de madera o de yeso. Y dice 1 Corintios 12:2, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. De pronto, antes tenías esa percepción de que orarle a una imagen te iba a responder. Pero la Biblia nos muestra de que son imágenes, no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen boca, no tienen oídos. Pero nuestro Dios es un Dios que oye. El Señor te oye y el Señor te habla. No está mudo, no está mudo. El Señor te habla en todo tiempo y en toda circunstancia. La cuestión es tener el oído afinado. ¿Cuántos en el pasado tuvieron una radio donde tenía que enfocar, sintonizar el dial? ¿Ah? ¿Cuántos tuvieron una radio de esa? ¿Ah? Bueno, los más jovencitos ya no saben qué es eso. Bueno, antes había un aparato, una radio que tú sintonizabas con una perilla y encontrabas el dial de la emisora. Y a veces la estábamos buscando, no encontrábamos, pero llegábamos a un momento en que ahí está, nítida, la voz del partido, ¿no? Edgar Perea ahí hablando, algún partido, alguna noticia, algo ahí. Y escuchábamos la radio. Así mismo, ¿no? Debemos sintonizar y tener esa frecuencia espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere hablarte. Diga, quiere hablarme. Él quiere hablarnos. No importa la situación que estés viviendo, siempre hay una palabra de Dios, del Espíritu Santo para ti. Y cuando la voz del Espíritu viene, tu vida cobra fuerzas nuevamente. Y con respecto a estos ídolos mudos, dice Habacuc 2:18, ¿de qué sirve una imagen? Si quien la esculpe es un artesano, ¿de qué sirve una imagen fundida si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y de plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Y sabes, el pueblo de Israel tuvo que aprender esta lección de hablarle a los ídolos y de ser un pueblo idólatra, y esta idolatría llevó al pueblo de Israel a la destrucción, a la cautividad de Babilonia por 70 años. Y la Biblia nos muestra desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis que hay un Dios que está vivo, que hay un Cristo que vive por los siglos de los siglos,
que hay un Cristo que habita en los corazones a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene voz propia y te puede hablar en medio de cualquier situación. Qué bueno cuando tenemos esa palabra que necesitamos. Qué bueno cuando el Señor nos da nos recuerda esa promesa que quizás hemos olvidado. Pero ahí está el Señor hablándonos. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz en este tiempo? La voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Y qué bueno que tenemos a alguien que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. El Espíritu Santo nos muestra, nos recuerda. De pronto en tiempo atrás te dijeron una palabra, el Señor te la habló y ya se te ha olvidado. Pero el Espíritu de Dios viene y te recuerda esa promesa, te recuerda esa palabra. Y así podemos estar firmes y seguir adelante. Qué bueno escuchar la voz del Señor entre todas las voces que te están hablando en este tiempo. La voz de tu mamá, la voz de tu papá, la voz de la gente alrededor, de los tíos, de los primos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, la voz de gente valiosa, importante, pero que tengas afinado el oído espiritual para escuchar la voz de Él, del Señor, del Espíritu Santo, para que no te equivoques, para que no te equivoques. El Señor está atento a todas nuestras necesidades. Le hablamos y Él nos responde. ¿Cuántos lo creen? Le hablamos y Él nos responde. Esto funciona así. Le hablamos y Él nos responde. Es un ida y vuelta, una conversación. Le hablamos, no es un monólogo que tú hablas y hablas y hablas y hablas. Y el Señor te dice, ¿y hasta cuándo se va a quedar callado para que yo le responda? Es un ida y vuelta. Habla, pero calla en la presencia del Señor. Calla delante de Él para que Él te hable y que así como ellos, dice la Biblia, que escucharon la voz del Espíritu Santo que les dijo en ese momento, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, que nosotros podamos estar atentos a la voz del Espíritu de Dios, porque Él es una persona y las personas también hablan y nosotros les escuchamos. Lo segundo que yo veo en esta historia está en el versículo número 4. Y la Biblia dice que Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, dice, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿En cuántos momentos de la vida a veces tú has ido a un lugar que no conoces? ¿Alguna vez has ido a un lugar que nunca has ido, nunca has conocido, nunca has visto antes? ¿Has ido a algún lugar como ese, no? Y cuando tú llegas a un lugar desconocido, hay como cierto temor en el corazón, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar. Y bueno, eso lo vivimos cuando viajamos a Argentina. O sea, yo nunca había ido a Argentina. O sea, conocíamos las fotos o la historia o el equipo, pero nunca habíamos ido a ese lugar. Pero fuimos a ese lugar porque el Espíritu Santo nos dijo que fuéramos a ese lugar. Nunca habíamos pisado antes y pueden venir muchos pensamientos a nuestra cabeza, pueden venir muchos sentimientos, pero si tenemos la convicción de que el Espíritu de Dios nos está enviando, nos está llamando, es bueno tomar la decisión, dar los pasos de fe e ir en la dirección donde el Espíritu nos está mostrando el camino, porque sabemos que lo que tiene Dios para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Es mucho más grande que nuestros pensamientos o tus estudios. Tú has estudiado, hemos estudiado en la universidad, hemos estudiado posgrados, doctorados. Eso es bueno, pero lo mejor de la vida es vivir esa vida direccionada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te
te guíe en todos los procesos y en todas las decisiones que tienes que tomar, y que no dejes por fuera al Espíritu de Dios. No dejes por fuera al Espíritu Santo, porque si te equivocas, de pronto te vas a lamentar, porque Dios no estuvo en la ecuación cuando vas a tomar una decisión importante en la vida. A veces la tomamos por nuestra propia fuerza, ¿no? A veces la tomamos en nuestros propios pensamientos, pero que a partir de hoy seamos direccionados por el Espíritu Santo. Y mira que el Espíritu de Dios los llamó, los envió a esos lugares que ellos nunca antes habían conocido, nunca habían ido, no habían pisado esos lugares. Ahí comenzó la historia de los viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje misionero del apóstol Pablo no fue una decisión propia, fue la decisión del Espíritu Santo de enviarlo a esos lugares. A la isla de Chipre lo envió a ese lugar. Quizás ni siquiera había cruzado el mar nunca, pero él se dejó direccionar y dirigir por el Espíritu Santo del Señor. La Biblia dice que la persona del Espíritu Santo quiere acompañarnos siempre. Juan 14:16 dice: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre, diga siempre. Siempre va a estar ahí acompañándote el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu de Dios, dice, Él les dará otro consolador, otro de la misma esencia, otro del mismo talante de Jesucristo. La palabra otro que aparece ahí habla de alguien igual a la persona que está hablando. Jesús está diciendo acerca de este otro que va a ser igual a Él, que va a ser el mismo. Por eso la Biblia dice que el Señor estaría siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero Jesús no puede venir porque está en el cielo. Jesús lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones, ese otro, es el que nos muestra a Jesús, porque la labor del Espíritu Santo es mostrarnos siempre ¿a quién? A Jesucristo. Siempre el Espíritu nos lleva a Jesús. Siempre el Espíritu Santo nos muestra el camino de Cristo. Siempre el Espíritu de Dios está ahí para glorificar el nombre del Señor Jesús. Imagínese el temor, imagínese de pronto los pensamientos, cómo nos vamos a sostener, qué va a suceder, qué va a pasar en ese lugar. Nunca hemos ido, nunca hemos salido de nuestra tierra, pero el Espíritu dice, versículo 4, fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos enviados por el Espíritu Santo de Dios para una labor, para algo trascendental en esta tierra. Tú y yo somos enviados por el Espíritu Santo de Dios para llevar el reino de los cielos donde quiera que vayas. El Espíritu de Dios te envía, el Espíritu de Dios te llama. Y aquí vamos y entendemos acerca de este llamado que tenía Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo tenían un llamado específico de parte del Señor, porque hay un llamado, una dirección general, un llamado general, pero también hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios nos muestra que con esos talentos tan maravillosos que tú y yo tenemos, podemos ser llamados por el Señor y llevar su reino a donde quiera que vayamos, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos. En todo lugar podemos llevar ese reino de los cielos, porque tú y yo hemos sido llamados, hemos sido enviados. El Señor nos envía, dice la Escritura. Pero la palabra dice Jesús nos dice la Biblia que los envió como corderos en medio de lobos. Pero ahí está el Espíritu Santo,
que te llamó, que te envió. Donde quiera que estés, ahí está la presencia del Señor guiándote y dirigiendo cada uno de tus pasos. Así que ellos no resistieron el llamado del Señor. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, pero no dijeron, esto está muy complicado, esto está un poco complejo. Empezaron a tirar números y las cuentas no daban. Bueno, ¿y qué haremos para cruzar del otro lado? ¿Qué será? ¿En qué nos iremos? ¿En canoita, en bote? No sé. No sé. Y ellos pudieron poner peros a ese llamado del Señor. Porque siempre tenemos una excusa, ¿sí o no? Siempre tenemos una excusa. Tú y yo como humanos siempre vamos a sacar excusas. Pero que este sea el tiempo donde dejemos todas las excusas. Y ellos tenían muchas excusas por sacar, pero ellos se decidieron a seguir el llamado del Señor. Ellos se decidieron a seguir la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu los envió y ellos fueron de una vez. Ellos arrancaron, tomaron el barco y cruzaron a la isla de Chipre, y ahí comenzó el gran ministerio del apóstol Pablo. Ahí comenzó su llamado. El Espíritu de Dios lo llamó, el Espíritu de Dios lo envió. Así como Jesús, dice la palabra, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Dice que el Evangelio de Lucas, que vino en el poder del Espíritu para comenzar su ministerio. Y aquí estaba comenzando también el ministerio de un hombre que se convirtió en un gran hombre. Porque todo comienza, no todo comienza por lo grande. Él comenzó con lo pequeño. Era enviado por el Señor, pero se convirtió después de los años en el gran apóstol Pablo. Y la Biblia dice que fue la voz del Espíritu, fueron enviados por el Espíritu Santo, pero el versículo número 9, después de que estaban en ese lugar, en el lugar de su llamado, y es que en el lugar del llamado de Dios, en el lugar donde Dios te coloca, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí la Biblia que el Espíritu de Dios los llenó. ¿Pero los llenó de qué? Pregúntale al que está a su lado, ¿los llenó de qué? ¿De qué estaban llenos? ¿De qué estaban llenos? Porque la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, pero ¿de qué estaban llenos? ¿De qué? ¿Estaban llenos de qué? Estaban llenos de, si vemos la historia, dice la Biblia que un hombre que era hechicero, que se llamaba Bar Jesús, estaba tratando de confundir al gobernador. Pablo estaba predicándole al gobernador. Imagínense, Pablo estaba hablando con la autoridad de ese lugar, pero un hombre que se llamaba Bar Jesús, que también dice Elimás, se interpuso en la predicación. Estaba confundiendo, estaba trayendo confusión para que esta persona no recibiera de Cristo. Pero dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice ahí la Escritura, dice que le dijo a este hombre, y para eso se necesita ese poder espiritual, ese discernimiento espiritual. Porque mire lo que le dijo. Dice, clavó los ojos en Elimás y le dijo, hijo del diablo. ¿Serías capaz de decirle así a alguien? Clavarle los ojos a alguien y decirle, hijo del diablo. ¿Ah? Fuerte, ¿no? De pronto, hey, qué vergüenza, ¿qué va a pensar de mí esta persona? Será muy fuerte. Pero dice que clavó los ojos en Elimás y le dijo, hijo del diablo. Y ahí, ¿de qué estaba lleno Pablo? Estaba lleno de esos dones que él mismo escribe más adelante en una de sus cartas, de esos dones del Espíritu Santo. Estaba teniendo ese discernimiento espiritual para decirle a este hombre que era un hijo del diablo y enemigo de la justicia y lleno de todo engaño, lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de esos dones espirituales que tú y yo necesitamos día a día.
para hablar del Señor necesitamos estar llenos de Él, llenos de su poder, llenos de su gracia, discernimiento espiritual. Tú estás discerniendo los tiempos, tienes ese discernimiento para ver qué es lo que está pasando en tu familia, para ver qué es lo que está pasando en tu casa. Dios quiere que tengamos ese discernimiento espiritual y que nos paremos firmes, diga firmes, párese firme en la raya, párese firme en la brecha, párese firme en el nombre de Cristo y pelee por su familia. No deje que el diablo le robe su familia, no deje que el diablo destruya su matrimonio, no deje que el diablo destruya la vida de sus hijos. Hay un plan sincronizado de las tinieblas sobre tu familia para que no busques a Dios. Hay un Elimás que se va a interponer en tus caminos y en el camino de los tuyos para que no se acerquen al Señor. Hay un Elimás que ha venido a tu vida para interponerse, pero tú y yo necesitamos pararnos firmes. Diga, me voy a parar firme. Párese firme en este tiempo, párese firme y pelea por tu esposo, pelea por tu esposa en lo espiritual. Y declara que tu hogar le pertenece al Señor. ¿Cuántos van a pelear esa batalla? Tu hogar, tu familia le pertenece a Dios, al Señor, lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. No hay, ¿cómo se dice? La élite solamente son llenos del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos continuamente podemos ser llenos de ese poder espiritual para hollar serpientes y escorpiones, para decirle a las cosas que no son como si fuesen, para hablar las cosas de Dios con fe. Que de pronto te sientes un poco triste, de pronto te sientes un poco abatido, abatida, pero viene el Señor con su fuerza. Cuando estás lleno, te paras firme y tienes una fe como nunca antes la has tenido. La fe de Dios, esa fe en tu corazón, no la fe humana, es la fe del Señor. Y Pablo, quizás era la primera vez que sucedía eso. Pablo fue instrumento del Espíritu en ese momento y le habló a este hombre. Y dice la Biblia que le dijo: va a quedar ciego por un tiempo. Y dice que al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Y comenzó a tientas a buscar a alguien que lo ayudara. Y es que cuando estás lleno del Espíritu de Dios, y todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, tú vives la vida cristiana, ¿sabes?, a otro nivel. Tú vives la vida cristiana en una dimensión superior. Tú vives la vida cristiana en un escalón más. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo vivamos en este tiempo. Y dice la Biblia, al final, dice que al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Dice, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Elimás se fue y el Señor tocó el corazón de este hombre. Y Dios te va a usar en este tiempo. Dios va a usar tu vida para atraer a otros hacia Él. Dios va a usar tu vida para llevar el reino de los cielos. Y el Espíritu de Dios dice que Él da sus dones como Él lo determina, dice la Escritura. Y es que el Espíritu de Dios tiene voluntad propia. El Espíritu de Dios es una persona. Y relaciónate con Él como una persona que es. Que puedas escuchar su voz, que puedas escuchar su dirección. Enviados por el Señor, y puedas ser lleno de su fuerza y de su poder en este tiempo. A veces la gente piensa que los que sirven a Dios
nunca le pasa nada malo, ¿no? ¿Cuántos piensan así? O sea, no sé, de pronto usted piensa, no, porque usted sirve a Dios, usted tiene agarrado ahí un pedacito del cielo, el trono, el ángel está ahí. Pero los que servimos a Dios también pasamos por momentos difíciles, complicados, de familia. Y hubo una situación que por algún tiempo, por algunos años, fue una situación difícil en nuestra familia. Y es que mi hija menor tenía una condición de salud que a nosotros nos preocupaba y estuvo en ella durante algún tiempo, durante varios años. No sabíamos qué hacer, orábamos, buscábamos ayuda, pero no veíamos la solución aparente para esa situación. Pero el año pasado hicimos un viaje como familia y en medio del viaje Sarita estaba sola, en un momento estaba sola y ella dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: tú lo puedes hacer, tú vas a salir de esa situación, tú vas a tener la victoria en esa situación que estás viviendo. Y ella dice que escuchó a Dios que le dijo eso, que la iba a sanar y que iba a cambiar esa situación. Y sabe que a partir de ese momento, de ese día, Sarita tuvo la victoria sobre esa condición de salud. Hasta el día de hoy es una niña sana, es una niña sana en el nombre de Jesús. Escuchó la voz del Altísimo que le decía: tú lo puedes lograr, tú puedes ser sana. Y así mismo Dios te habla en esta mañana y te dice: lo vas a lograr. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Yo soy quien te sostiene, yo soy quien te levanto, yo soy quien seco tus lágrimas, yo soy quien renuevo tu fuerza, yo soy quien puede cambiar tu matrimonio, yo soy quien puede cambiar tu familia. Yo soy está contigo, yo soy está dentro de ti. El yo soy que llamó a Moisés en medio de la zarza que no se consumía, el yo soy que caminó sobre las aguas, es el mismo yo soy que está dentro de ti y está en tu corazón. El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el libro de Génesis capítulo número 1 es el mismo Espíritu Santo que está dentro de tu vida y te levanta. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y usted dígale en esta mañana: Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame? Dile: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Quizás hoy has venido desesperada porque no sabes qué hacer. Y así como un niño de 6 años escuchó la voz del Señor, tú y yo podemos escuchar la voz del Altísimo, la voz de Dios que nos levanta, la voz de Dios que te dice lo que tienes que hacer. No la voz de hombre que te condena. Quizás la voz de los hombres te ha señalado y te ha condenado. La voz de los hombres te ha tirado abajo. Pero la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo es la que te fortalece en esta reunión.